En Enterados, ahora, la entrevista con nuestro invitado especial. Continuamos con su programa Enterados. Hoy es sábado. ¿Cómo estamos hoy, Alexis? Para yo saber cuántos días faltan para el doble sueldo. Sí, porque este combustible está tan caro que se complica la cosa. El doble sueldo. Señores, tenemos en la línea telefónica que ha accedido a hablar con nosotros. Le damos las gracias, le agradecemos que nos permita este momentito, un sábado que la gente no está, ¿verdad?, en problemas, pero el tema de los combustibles se ha vuelto recurrente en las últimas semanas y ahora mucho más con el agravamiento de la crisis mundial, la crisis económica mundial debido a la guerra rusa-ucraniana. Y tenemos en la línea telefónica a Ramón Pérez Fermín, quien es viceministro de Industria y Comercio, quien es la persona que da la cara todos los viernes, todos los viernes por los precios de los combustibles, y lo hace muy bien. Y lo hace muy bien porque él da las explicaciones y la gente lo entiende. Buenos días, Monchi. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Estamos bien a pesar del golpe de ayer. Sí, la verdad, mira, es que cuando tú ves como, y entrando directamente en el tema, ¿no? Y lo hago con la confianza porque yo me siento, cuando estamos hablando de ustedes, me siento como en mi casa. Después que tú te pasas un par de años en un programa yendo un par de veces a la semana, ya no es una entrevista, sino es como en mi casa. Así es. Miren, la verdad es que el escenario que ya venía tornándose crónico de hace, y yo difiero de Wilkin de hace unas semanas, se viene colectando una crisis de hidrocarburos, de materias primas, desde hace ya 15 meses. Y este conflicto bélico lo que viene es a generar una preocupación superlativa. Les pongo un ejemplo muy rápido para ilustrarlo. El índice de referencia de Texas, que es el WTI, pasó en una semana de $93 a 115. Imagínense ustedes de lo que estamos hablando. $93 es 50% más que lo que teníamos proyectado en el presupuesto nacional. $93 es más del doble de... El valor es más que el doble de como recibió el gobierno del presidente Abinader el petróleo en agosto del 2020. Por eso hablo de una verdadera crisis que se empieza a prolongar en el tiempo muchísimo más de lo que todos pensamos y deseamos que hubiese durado. Pero, como yo siempre digo, no solamente tenemos que describir la situación, sino dar pasos firmes en procura de paliar, de ablandar lo que dicta el mercado internacional y ver cómo seguimos proyectando hacia el futuro el mercado de combustibles que el país demanda, que el país tiene que darse. Monchi, ¿qué podemos esperar de una reforma a la ley de hidrocarburos en el sentido de que lleguen algunos beneficios al consumidor? Sí, claro, esa es una pregunta, Alba, obligada. Mira, nosotros consideramos, primero, que había que tomarse el tiempo necesario, el tiempo que demanda una transformación del sector, no necesariamente dejarnos llevar por la prisa, porque siempre hay tiempo para hacerlo de nuevo, pero nunca hay tiempo para hacerlo bien. Entonces, nosotros presentamos un proyecto de ley que el gobierno, que se depositó el lunes pasado, y básicamente el proyecto pretende tallar todo un modelo que se apuntala en 3 elementos: transparencia, modernidad e institucionalidad, y que están parados por un modelo de eficiencia del sector, en donde los consumidores no tengan que pagar las ineficiencias sistémicas que hoy día eventualmente pudieran existir. Y por eso estoy hablando de atacar integralmente cualquier aspecto que nosotros hemos encontrado oportunidades de mejora, tanto en los actores del mercado como para la certeza que puedan tener los consumidores. Señores, yo decía hace unos días, todos hemos tenido en algún momento preocupación de si el combustible que estamos recibiendo se recibe en la cantidad que uno está pagando. Bueno, entonces el proyecto viene a dar mayor
niveles de seguridad a la ciudadanía de que eso es así, con un sistema moderno de trazabilidad y de calidad. Pero también hemos tenido todos preocupación como ciudadanos de si el cálculo de los precios es un cálculo correcto, ¿no? Que si, y lo digo con muchísima sinceridad, que si los números que el gobierno, cualquier gobierno, presenta, se corresponden con la verdad. Entonces nosotros, queriendo dar respuesta contundente a ello, también hemos diseñado un modelo automatizado del cálculo de los precios. Pero a todos nos ha angustiado en su momento ver la hipertrofia de estaciones de expendio que en el país ha habido. Entonces también tenemos, y si las mismas cumplen con los preceptos de seguridad, con los preceptos mínimos necesarios de operatividad. Entonces hemos también intentado dar respuesta contundente con un sistema georreferenciado para que no entre o en la menor medida posible haya discrecionalidad de la mano del hombre tocando todo esto. Lo propio, y ya más bien quizás hace ya unos años, todos hemos tenido la preocupación de si el modelo que tenemos hoy de gerencia del Estado nos permite tener seguridad del abastecimiento de combustibles en el país. Bueno, hemos dado respuesta con un sistema que pretende interconectar todas las terminales para que podamos saber en tiempo real con qué combustible contamos por importador, por rubro y por importador. Y así sucesivamente. Pero yo creo también que a ustedes les interesa que hablemos un poquito de la estructura de los precios, me imagino yo, ¿no? Claro que sí. Entonces, ¿qué hemos hecho? Y yo quisiera, con la característica de franqueza que me caracteriza, la redundancia, comentarle a ustedes muy sencillo. Aquí hemos tenido históricamente muchísimas preocupaciones con algunos elementos. Y lo que hemos hecho es segmentar la metodología del cálculo y llevarlo a 13 elementos en vez de 7. Para mí, que es muy llamativo en todo esto, que los odiosos otros costos que la fórmula del cálculo de los precios durante 21 años tenía, la hemos eliminado. Ya ese elemento no existe. Ya la gente podrá saber cuáles son esos otros costos y no quedarnos retenidos en la preocupación legítima que pudiera tener la población de tener unos valores determinables pero no determinados. ¿Qué hemos incluido en todo esto? Hemos incluido un elemento que se llama seguro financiero, un hedge, o en su defecto, un valor reservado para un fondo de estabilización y compensación de los precios, para que en momentos en donde no tengamos crisis, poder ir nutriendo un fondo que nos permita tener las contingencias pertinentes para poder desplegar recursos cuando hay una crisis. A propósito de ese fondo, Monchi, yo leyendo el proyecto que envió el Poder Ejecutivo al Congreso, no dice de dónde van a salir esos recursos. Solamente habla del fondo y lo define. Sí, te explico. O quizás lo conversamos, mejor dicho. Ese fondo fue creado en el año 2011. Y tal como se hacían muchísimas cosas en el pasado, fue letra muerta. Tenía 10 años. Y si tú no tienes, como tú bien apuntalas, con la brillante que te caracteriza, una fuente de recursos, se queda en laxa desiderata. No es nada. Nosotros lo que estamos haciendo, dándole fuerza de ley por un lado, y segundo, identificándolo dentro de la metodología de cálculo, un elemento específico que sirva para ello. Pero en adición a esto, hay un elemento que es una propuesta del presidente de la República de democratizar en gran medida las decisiones del Estado en materia de combustibles. Y me explico. El Estado presupuesta unos valores para la formulación del presupuesto nacional del barril de petróleo. Todos sabemos que si este valor sobrepasa, el Estado obtiene más ingresos por el diferencial positivo que hay. No sé si me siguen. Sí, claro. Ese diferencial entra a las arcas del Estado de manera indistinta. La propuesta del presidente dice, bueno, ya que estamos haciendo un esfuerzo específico como ciudadanos, como sociedad, pagando unos impuestos para un combustible, entonces ese diferencial que vaya
específicamente al Fondo de Estabilización y Compensación. Y ese diferencial el que estamos utilizando ese, ahora para compensar las salsas, Monchi. No, claro que no. No, esa ley no está aprobada. Lo que sí hicimos fue que estas cargas del Estado. Te digo en la práctica. Al final del camino, el esfuerzo que está haciendo el gobierno es que ya va por 4.000 millones de pesos este año, y el año pasado fueron 15.000 millones, sale de un monto general, sale de los ahorros, del gasto eficiente que hemos tenido. Aquí tendemos un vaso comunicante directo. Miren, si hubiésemos estado fondeando desde el año 2011 ese mecanismo de compensación, hubiésemos tenido 50, 60 mil millones de pesos, que nos hubiesen permitido todavía más aún poder retener las alzas que el mercado impone. De lo que estamos hablando aquí es de una auténtica contingencia. De lo que estamos hablando aquí es de una previsión real de lo que ocurra. Todos sabemos que los mercados de materias primas no son domésticos, son internacionales. Los sindicatos, tenía 10 años. Ramón, los sindicatos de transporte han venido planteando que el Estado Dominicano subsidia una serie de grandes empresas, multinacionales, algunas, mineras, otras. ¿Qué de cierto hay en eso? No, mira, nosotros no trabajamos con los subsidios. Ahora, definitivamente existen algunas estructuras de subsidio en algunos contratos del Estado, pero esa no es mi área y yo las desconozco. Lo que sí te puedo hablar con propiedad es de la propuesta de ley. En la propuesta de ley, el último artículo, el artículo 16, establece de manera clara una iniciativa de recorte, de reducción, bueno, para quitar los subsidios a las generadoras que no están interconectadas al sistema eléctrico nacional, bajo el entendido de que todos en momentos que demandan sacrificios debemos aportar, y definitivamente los que más tienen son los que más tienen que aportar. Entonces no nos haría demasiado sentido ir por la red del sistema eléctrico nacional, pero sí por los sistemas que no están conectados a la red nacional. Entonces es un mecanismo también para ir reduciendo sacrificios que el Estado ejerce en el área de los combustibles. Esas son generadoras que producen energía exclusivamente para empresas. Por ejemplo, no, estos son las que no están conectados al CENI. Exacto, pero esas son las que generan para las empresas, ¿no? Por ejemplo, la de Falcondo, cosas, sí. la de Metaldón. Porque, un ejemplo. No, estas son empresas que tienen una capacidad específica y que ellos lo utilizan para consumo propio y también en algunos casos para servir en algunas zonas turísticas. Entiendo. Pero al final de lo que estamos hablando, señores, insisto, es de que quienes tienen mayor... todos tenemos que hacer aportes. Esta es una crisis financiera, consecuencia de una crisis sanitaria de una dimensión desconocida. Nunca nos enfrentamos en una época moderna a algo como esto. Y eso requiere de que todos tengamos algún nivel de empatía colectiva y hagamos sacrificios. No creo que tiene mayor truco, no creo que tiene mayor explicación. El proyecto de ley también contempla un aspecto, señores, que no sé si lo han observado, que es el de una amnistía sobre las estaciones de expendio. Una amnistía, ¿por qué para las estaciones de expendio? ¿Qué tienen algún tipo de deuda ahí? No, una amnistía del régimen de distancia. Ah, ok. No es fiscal, no es económica. Ah, pensaba. No. A ver, todos sabemos que aquí hubo un crecimiento exponencial de las estaciones en el país. Sí. Existe un régimen de distancia. 2 kilómetros son. Depende del combustible. Depende del combustible y depende contra qué parámetro. Lo cierto es que hay muchísimas estaciones que cuando fueron construidas cumplían con todo su régimen de distancia. Pero el crecimiento desordenado y la poca planificación urbana
de 30, 40, 50 años ha dado al traste con que hoy están muchas de ellas arropadas. ¿Qué hacemos con esto? Estamos hablando de una cantidad importantísima de estaciones. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, lo que tenemos que hacer es elevar los preceptos de seguridad para que la sociedad pueda tener certeza de que son estaciones completamente seguras y no cargarle la falta de la planificación urbana a esos actores que están previamente apostados allí. Hay estaciones de combustible aquí que están colocadas frente a frente. Y lo que argumentan es que como están en un carril, usted tendría que dar, ¿verdad?, la vuelta en la próxima esquina y entonces se mide así. ¿Es así que se mide realmente? No, mira, nosotros tenemos precisamente, todo este régimen de distancia y toda la tutela sobre las estaciones, nosotros lo hemos abordado con un sentido lógico. Lo primero que hicimos fue parar hace un año nuevas solicitudes de permiso. No hay permiso de estaciones nuevas desde hace un año. Porque para nadie es un secreto que tenemos una cantidad harto suficiente de estaciones. En la lógica de poder dar sentido, en la lógica de poder nosotros normatizar eficientemente ello, empezamos a formar nuestro equipo interno. Y el ministro Bisonó en eso ha sido tajante y claro. Tú no puedes exigir lo que tú no tienes. Nosotros en un año, luego de algo trabajo, luego de un empeño importante de todos nuestros colaboradores allí, obtuvimos 3 certificaciones. ISO incumplimiento normativo e ISO antisoborno. En el Ministerio de Industria y Comercio, en esas áreas, señores, que todo el mundo sabe los cuestionamientos que históricamente ha tenido. Entonces, posterior a ya tener nuestro capital humano certificado, estamos en capacidad de poder sortear con garantías para la sociedad todo esto. Pero les decía en inicio que había que había un sistema de georreferenciación. Ya no será Alba y Wilkin lo que diga a alguien. No, es un sistema satelital que te dice cumple o no cumple. Ya esos odiosos cambios de criterios discrecionales no existirán. Es un sistema con posicionamiento satelital que te dice esta estación entra dentro de los cánones o no entra. Ramón, esta reforma a la ley, en caso de que el Congreso la apure y la apruebe al inicio de esta legislatura, ¿se va a aplicar inmediatamente o ya ustedes tienen un plan de aplicación atendiendo a que ya el gobierno definió qué va a hacer con los impuestos que genera la venta de combustible? Sí, nosotros no trabajamos la parte impositiva de este proyecto porque definitivamente estaba atada a una reforma fiscal que no se fraguó por evidentes razones, ¿no? Y lo que hicimos fue directamente subsidiar el combustible en la medida de lo posible con responsabilidad financiera. Pero mira, yo te puedo dar certeza a algo. Nosotros estaríamos en capacidad de implementar el modelo prácticamente inmediatamente. Eso es muy bueno escucharlo. Eso es así. Nosotros no, al tiempo en que íbamos concibiendo que proponíamos, íbamos avanzando en la dirección adecuada para estar en capacidad de hacerlo. Por eso te decía lo del almacenaje a nivel nacional para saber con qué contamos. Te decía lo de la georreferenciación, lo del cálculo automatizado de los precios, lo de la georreferenciación. Por eso te hablaba de la preparación de nuestro personal allí para que pudiera la gente tener confianza. Aquí de lo que se trata es de que la sociedad pueda recuperar la visión legítima que tiene sobre sus autoridades, que durante 10, 15, 20 años fue mancillada y la gente siente aprensión. Yo pienso que los cuestionamientos sociales no son perniciosos. Descontado las bellaquerías o las manipulaciones de 1, 2 o 3 gente que tiene poco talento, el grueso de la población cuando reclama algo, lo que hay que hacer es prestar atención y dar respuesta. Bueno, en definitiva, la gente tendrá que sentir que la modificación de la ley de hidrocarburos valió la pena, porque ese sí es un tema que venía siendo reclamado
Claro que por sí. muchos sectores. Y yo les aseguro la gente tiene que sentir en valdrá los la bolsillos. pena. La gente Y tiene se que sentir en verá los en todos bolsillos. los aspectos, tanto en un modelo eficiente que tienda a llevar al mercado, a los precios, los valores más eficientes posibles, un modelo de legitimidad, de transparencia, de modernidad, que la gente pueda sentir confianza. Y esa confianza que algunos pudieran poner en cuestionamiento hoy, no es nuestra, es consecuencia de las inconductas previas. Pero nosotros tenemos que restaurar, y eso es lo que hemos pretendido hacer desde el día 1, dando la cara. Miren, pregunten a los actores del sector, a cualquiera, al que todos deben tener algún amigo de alguna asociación o algún actor del mercado, a ver cómo funcionan las cosas a lo interno del Ministerio de Industria y Comercio y cómo funcionaban antes. No se lleven de los testimonios nuestros, pregunten y ustedes verán cuál será la respuesta. Bueno. De la empatía, de la transparencia, de la responsabilidad, de la reducción burocrática de los procesos. Y muchas veces, me decía uno de los principales actores sectoriales a nivel de asociaciones, muchas veces ustedes dan respuestas que no es la que nos estamos esperando, pero siempre nos tratan igual a todos. Ya no hay privilegios irritantes, ya no hay concesiones dolorosas, ya no hay preferencias por cualquier razón. Todos con el mismo criterio. Y eso al final del camino a la gente le da tranquilidad. Bueno, muchísimas gracias, Ramón. Monchi, así que te conocemos, Monchi Pérez. Así es. Un abrazo para ustedes. Muchísimas gracias, que tenga buen fin de semana. Igual abrazo. Bye, bye.